casa del Señor, ¿verdad? Para adorar, para bendecir, para exaltar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Y es un privilegio muy lindo poder estar en la casa del Señor. Yo quisiera invitarle que usted por un momento mire hacia arriba, mire ese vitral tan bonito que nosotros tenemos y que cada domingo miramos y contemplamos, y como a veces ya llegamos, se nos acostumbra la visión, la vista se nos acostumbra. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué imagen llega a usted ahí cuando ve ese vitral cada domingo? ¿Usted qué recuerda? ¿Qué pasaje de la Escritura llega allí a ver? El Señor viene a buscarnos. El pasaje de Hechos, tal vez. Sí, tal vez Claudia le pregunté también, ¿qué imagen ves? Y ya dice este pasaje. Muy bien. Es un momento bien especial y nos recuerda la partida del Señor y el pronto regreso. Cuando hablamos de partidas, yo creo que cuando vamos a visitar a algún familiar que hace rato no vemos, hay mucha alegría. Cuando fuimos ahorita para Colombia, el corazón se acelera cuando uno va en el avión, porque va a ver la hija, va a ver las nietas, va a ver el resto de la familia, va a comer la comida. Bueno, todo es un momento de mucha alegría. Ay, pero cuando se acerca ya la hora de partir y de regresar y de dejarlos, eso es doloroso. No, yo cuando estaba orando por ellos y despedirlos, no, uno no aguanta, uno empieza a llorar ahí, y eso se mueve en la garganta de verlos. La familia en esas condiciones. Muy bien, vamos a ponernos de pie, por favor, para que oremos y empecemos en esta mañana, y oremos para que sea la dirección del Señor quien nos acompañe, porque si no está su presencia en nosotros, en vano nosotros estaríamos actuando. Padre, te damos gracias con todo nuestro corazón, queremos adorar y bendecir, queremos exaltar tu nombre. Hemos cantado, hemos exaltado tu bendita presencia, hemos puesto nuestras necesidades delante de ti, también nuestra gratitud. Hoy queremos descansar, Señor, sabiendo que el Dios que tenemos es un Dios real, es un Dios verdadero, es un Dios fiel, es un Dios que nos ama, es un Dios que nos atiende, que nos cuida, que nos guíe, que nos corrige también. Es un Dios, Señor, que aún disciplinas nuestro caminar, pero en medio de todo, Señor, sabemos que hay bondad de tu corazón hacia nuestras vidas. Al buscar, Señor, el texto en esta mañana, queremos hacerlo con reverencia, con santidad, sabiendo, Señor, que no hay en nosotros obra alguna por la cual nosotros podamos estar, Señor, orgullosos. Al contrario, sabemos que nuestras obras, Señor, nos hacen, Señor, no estar aceptos delante de ti. Por eso buscamos la presencia de Cristo, quien nos permite entrar confiadamente al trono de la gracia. Por ese sacrificio es que venimos ante ti, bendito Padre. Hoy venimos bajo la gracia del Espíritu de Dios para nosotros venir y tener comunión contigo, precioso Dios, Señor. Perdona nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestras falencias. Perdona, Señor, lo que nuestros ojos ven, lo que nuestras manos hacen, lo que sentimos en nuestro corazón, aquellas cosas que no son gratas delante de ti. Y queremos, Señor, decirte que nuestra vida, Señor, descansa en tu bendita presencia. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos con todo nuestro corazón, y a ti, Señor, sea la gloria, el honor y la alabanza. Prepara nuestro corazón para que tu palabra quede sembrada y dé fruto de manera ilimitada. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar su asiento, puede tomar su Biblia si la tiene y la trae a la iglesia, y vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio según San Lucas. Es interesante poder acercarnos a este Evangelio, que fue escrito, entre otras cosas, por una persona, por un discípulo que no fue directo de Jesús, pero además de eso no era judío, no fue judío, no era del pueblo de Dios. Era un hombre que tenía una profesión muy especial. Cuando miremos a Lucas, creo que su evangelio es muy especial. La imagen que usted vio al comienzo de esa ciudad que le puse, se la vuelvo a colocar, es la ciudad de Antioquía, allí al lado en Turquía, y allí es donde nace este personaje, el escritor del Evangelio según San Lucas. Y es interesante ver porque este personaje Lucas
Es un hombre que tiene una trascendencia muy especial. Y con respecto a esto, quiero mirar las siguientes razones. Esto es a manera de preparativo para lo que vamos a hablar en el día de hoy. Primero que todo, considerar la autoría y el enfoque histórico de este autor con respecto al Evangelio. Podríamos decir de él que Lucas es un meticuloso investigador. Él no come entero, él propone en su corazón hacer un manuscrito que sea totalmente verídico. Recuerde que él no fue discípulo directo de Jesús, entonces él tuvo que recurrir a la explicación, a la narración, a las historias, a tantas cosas que estaban ahí, y él tenía que filtrar si eso era correcto o no para poder plasmar esta información. En segundo punto, vemos que Lucas, además de ser un profundo investigador, es un hombre que se dedica con gran detalle a ampliar cosas muy profundas de la vida de Jesús. Con respecto a él, por ejemplo, él ve y detalla lo que fue el nacimiento de Juan el Bautista. Eso no lo registra ningún otro escritor en los evangelios. Lucas, además de ello, se dedica a mirar cómo hay parábolas, hay enseñanzas que son trascendentales y que están plasmadas ahí. Conocemos en el Evangelio según San Lucas, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Yo sé que usted la ha escuchado, la ha predicado, la conoce muy bien. Conocemos en este libro o en este Evangelio la parábola del buen samaritano también. Y tenemos una gran cantidad de enseñanzas que son propias del Evangelio de Lucas. También tendríamos que mirar el énfasis que Lucas como médico resalta en la vida de Jesús y hace un gran énfasis hacia la misericordia, hacia el amor, hacia la compasión. Esto no lo registran los otros evangelistas. Lucas sí lo hace de una manera muy especial. En cuarto lugar, tendríamos que mirar en la inclusión, y eso es interesante, la inclusión de las mujeres en el ministerio de Jesús. Y entonces hoy nosotros como iglesia sí tendríamos un mensaje inclusivo. Ahora que tanto se habla de la inclusión, sí podríamos valorar el papel de la mujer en el ministerio. ¿Cuántos dicen amén y cuántas mujeres dicen amén? Aunque algunos dicen las mujeres no deben de predicar, las mujeres no deben enseñar, Lucas se toma el trabajo de rescatar el papel, la función, la importancia de la mujer, porque yo creo que usted mujer, usted dama, hija del Señor, es importante para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero también son muy importantes para nosotros, y los varones que estamos aquí decimos amén. Amén. Muy bien, bendito sea el Señor. Y en quinto lugar, podríamos ver que Lucas le da una gran importancia, una gran trascendencia, un gran énfasis al mover del Espíritu Santo de Dios. Y entonces Lucas registra cómo en la concepción de Jesús, el personaje del cual él se propone estudiar, ahí ve el papel y la participación del Espíritu Santo. Pero además no solamente en la concepción y en el nacimiento de Jesús, sino que vemos la participación del Espíritu Santo en el bautismo del mismo Señor Jesús. Y si nosotros seguimos mirando lo que resalta Lucas con respecto al papel del Espíritu de Dios, entonces encontramos cómo el Espíritu Santo capacita a todos los discípulos en ese evangelio. Así que nosotros tenemos mucho que rescatar de este evangelio. Y quiero entonces invitarle que me acompañen al último capítulo del Evangelio según San Lucas. Entonces usted va a llegar allí al capítulo 24 de el primer tratado que escribe Lucas. Usted conoce muy bien que Lucas también escribe el libro de Hechos de los Apóstoles. Y algo interesante es que Lucas termina su evangelio con el episodio que usted y yo estamos viendo cada domingo en ese vitral. Y comienza el libro de Hechos de los Apóstoles precisamente con ese acontecimiento, con la partida del Señor cuando va hacia el cielo. Y entonces, a partir del verso 50, vamos a tener nuestra base bíblica. Dice que Jesús, hablando de Jesús, los conduce afuera de la ciudad y los lleva hasta cerca de Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Mire que el Señor no sale de Jerusalén, sino que de Betania, de ese lugar, y no nos vamos a extender ahí, pero en ese lugar, Él alza sus manos, bendice a sus discípulos, y dice que aconteció que mientras los bendecía,
se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y entonces ellos empezaron a adorarle, y después de adorarle regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando al Señor. Su palabra es bendita hoy y siempre. Cuando decimos amén. Amén. Ahora bien, estábamos hablando al comienzo de las partidas que son dolorosas, de lo fuertes que son para cada uno de nosotros, pero quiero que vayamos a mirar un punto que para mí es muy importante, que lastimosamente no tenemos mucha información, aunque sí la hay, y esa información tiene que ver después de que se cierra el libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando termina el Nuevo Testamento, ahí queda el comienzo de la iglesia, ahí queda establecida la iglesia, el Señor se va, queda un mover de los apóstoles aquí en la iglesia, pero no conocemos mucho de esa situación. Y quiero hablar de una época que es difícil para muchos cristianos, y es lo que algunos llaman la época de la patrística. Esto ocurre entre el siglo I y el V, cuando están los primeros discípulos de los discípulos. Encontramos, por ejemplo, a San Ignacio y a Policarpo, que fueron discípulos directos de Juan el apóstol. Este personaje, Ireneo, ya es discípulo de Policarpo y de San Ignacio, y entonces ya es otra generación, pero de Juan, del apóstol Juan directamente, podríamos hablar de estos dos personajes. Si se levantaron otros personajes que no vamos a nombrarlos, porque yo quiero que nos enfoquemos hoy, primero que todo, en este proceso de este personaje llamado Policarpo. Esto es a manera de información. Y hay información, no es que haya mucha, pero sí hay. Y muchos de la iglesia desconocen, solamente leemos lo que dice la Escritura, pero desconocemos sucesos importantísimos durante ese periodo. Y creo que eso es necesario que muchos de nosotros aprendamos para saber cómo era el movimiento de los primeros cristianos. Sabemos mucho de la Reforma, sabemos mucho del oscurantismo, sabemos mucho de otros episodios de la iglesia, pero desconocemos esta parte que es importantísima para ver cómo era ellos, qué vivían ellos, cómo vivían ellos, cómo era la parte cúltica, cómo se reunían. Pero la historia nos habla de este personaje de Policarpo, quien el apóstol Juan lo delega para ser el pastor de Esmirna, el apóstol para Esmirna, el hombre de Dios que iba a trabajar en esa ciudad. Y vemos cómo este hombre, siendo un anciano, ya a sus 86 años, cuando comienza la gran persecución por parte del Imperio Romano hacia los cristianos, este hombre es sentenciado por Quadratus, quien era el procónsul. Estatio Quadratus envía una orden de aprehensión contra este anciano llamado Policarpo por causa de su fe, y lo considera a él un ateo. ¿Cómo considera a Policarpo? A un ateo. Y todos los cristianos y todos los que no se sometían a la religión del imperio eran considerados ateos. Ahora, para nosotros esto es algo totalmente diferente, porque para nosotros hoy en día, ¿quién es un ateo? El que no conoce al Señor, el que no acepta a Dios, el que lo niega de una u otra manera. Sin embargo, quiero que ustedes miren cómo el imperio consideraba a ellos, a los que no se sometían a su religión, todos ellos eran ateos. Quiero preguntar, y piense conmigo, ¿será que eso es lo correcto? Si la palabra a significa sin, teos, Dios, sin Dios, ¿quién es el único Dios? Nuestro Dios. Ahora, ellos están considerando a los otros ateos. Las cosas como que cambiaron, los valores cambiaron, los principios cambiaron, ¿no lo cree? Que ahora los buenos supuestamente son ellos, los del imperio, los de la religión, los que adoran al emperador, y los malos, los que siguen al verdadero Dios. Ahora, ¿eso mismo está pasando hoy en día? Hoy en día como que también es igual. Hoy en día los que estamos equivocados somos supuestamente nosotros, los que hablamos de la moral, los que hablamos de los principios divinos, los que hablamos de la ética cristiana. Entonces han cambiado las cosas,
al punto que en ese tiempo se levantan falsas acusaciones contra los cristianos. Por ejemplo, los cristianos cuando empiezan a crecer, recuerden que ellos, todos los judíos, ¿a dónde iban a celebrarse fiesta o reunión para Dios? ¿A dónde iban ellos? En Jerusalén, específicamente ¿a dónde? ¿A dónde iban? Al templo. Al templo donde se celebraban todos los ritos y los sacrificios, un solo templo. Ahora, empiezan a levantarse algunas sinagogas, algunos lugares también de adoración, pero los cristianos que han aceptado a Cristo, pues cuando llegan a los ritos del templo, se dan cuenta que eso es parte de la tradición, parte de la ley, pero eso no es lo que el Señor les había enseñado. Porque ellos veían que había un sacrificio de un cordero y decían, oiga, pero es que el cordero nuestro no es ese animal. El cordero nuestro, ¿quién es? Cordero. Entonces empiezan a tener reuniones primero en las casas. Los cristianos empiezan a esparcirse por diferentes ciudades y empiezan a congregarse en las casas. Y como empieza la persecución, ellos no se reunían generalmente en plena luz del día, sino que iban y se iban en las horas de ¿qué? De la noche. Y ahí tenían sus cultos y sus celebraciones. Y entonces, como comienza la persecución contra los cristianos, empiezan a decir, esos cristianos que se reúnen en esas casas, comienzan a hacer unas cosas rarísimas. Y ellos empiezan a ser atacados. Y en latín, eran acusados de flagitia severa y maléfica, de crímenes atroces, como por ejemplo, decir, esa gente dice que se comen el cuerpo de Cristo, hacen sacrificios. Sí, uno se ríe, pero eso es lo que ocurría, porque Jesús le dijo que tenían tomar, comer y cuerpo. ¿Recuerdan lo que celebramos hace 8 días? Entonces la gente de allá afuera decía, ¿esos cristianos? Viven una cantidad de cosas atroces, crímenes atroces, hechos malvados. Allá hay canibalismo, allá hay incesto. Ellos tienen ahí relaciones entre sus hermanos, que se consideran los hermanos, y empieza una persecución. Se cambiaron los valores. Entonces Policarpo, quien tiene el inicio del cristianismo y empieza allí a levantar la voz en Esmirna, es perseguido, es tomado preso, es sentenciado primero a ser detenido, y una de las cosas que le dicen a él, Policarpo, el procónsul Quantus le manda decir que usted, por causa de lo que usted predica, por causa de lo que usted vive, por causa de lo que usted enseña, usted es sentenciado a muerte. Usted necesita negar su fe. Usted necesita negar a su Cristo. Lo único que usted necesita decir es, Policarpo, usted necesita decir es, el emperador es Dios. Yo tengo todo el poder, yo tengo toda la autoridad para librarle su vida, para salvarlo. Pero usted necesita negar su fe. Policarpo, ¿cuántos años tenía? Yo le dije, ¿cuántos años tenía? 86 años. Le dice, mire señor, dígale al procónsul que yo en estos 86 años que yo he vivido, el Dios que yo tengo no me ha fallado. El Dios que yo tengo no me ha negado. Por lo tanto, yo no lo voy a negar. Quantus, como yo que era un hombre anciano, noble, no era de esos cristianos como decían peleones, ¿no? Le quiere perdonar y le dice, mire, yo tengo fieras para poderlo destrozar con mis fieras. Es más, puedo sentenciarlo al fuego para que usted muera incinerado. Quantus le manda a decir Policarpo que él no va a negar a su Cristo. Y Policarpo le dice, esta llama, esta candela puede estar encendida sobre mi cuerpo 1 hora,
Pero el fuego eterno que usted va a tener por la eternidad será una llama que nunca se va a apagar. Esto enfurece a Cuadrutus. Y entonces Cuadrutus lo sentencia a él. Todo esto está registrado, todo esto es verídico, está escrito. Es sentenciado entonces a la hoguera, lo van a clavar y Policarpo dice: no hay necesidad, yo no voy a salir huyendo de este lugar, amárrenme que yo aquí me voy a quedar. Y prenden la candela y empieza a arder su cuerpo. Sin embargo, dice la narración que la llama no empezó a tocarlo. Y uno de los verdugos que estaba al ver ese cuadro tomó una daga y entonces en medio de esa candela la daga atraviesa su costado. Y dice la narración que era tanta la sangre que salía del corazón de Policarpo que apagó la llama y finalmente él murió. Ahora, algo interesante es que este hombre Policarpo de Esmirna se hubiera podido salvar solamente con decir 2 palabras. Él solamente hubiera podido decir, usted tal vez se imagina cuáles son las palabras que él hubiera podido decir para salvarse. Él hubiera podido decir: Kaiser Curious, César es Señor, Caesar is Lord. Solamente con 2 palabras él hubiera podido no solamente evitar la muerte, sino haber podido seguir enseñando, escribiendo y haciendo más cosas a pesar de sus 86 años, con solamente 2 palabras. Sin embargo, este hombre que fue llevado a un lugar de extrema dificultad, ese hombre lo único que hizo fue decir el credo básico, primario de la iglesia cristiana, antes de cualquier otro credo, antes de otro concilio, antes de otra bula, incluso antes del credo de Nicea, antes de cualquier, él solamente da su primer credo. Y él lo que dice es: Jesús ho Kyrios. Jesús es Señor. Aleluya. Y entonces ese es el título que vamos a hablar hoy. Griego, Jesús ho Kyrios. Hemos hablado palabras en hebreo y una cantidad de cosas, pero ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Rey? Y quiero decirle que ese asunto que ocurrió en el año 155 con la muerte de Policarpo es el mismo tema que nos conviene o nos interesa, nos afecta a nosotros para nuestros días. ¿Quién es el Señor? Y quiero que miremos lo que Pablo dice en su primera carta a los Corintios, para que miremos en el capítulo 12 cómo él dice que él está interesado en hacernos saber a la iglesia de Cristo que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús. Y además nos enseña que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora, vengo un poquitico como maestro en este momento para que usted aprenda y conozca algo que me interesa que usted conozca, que tenga base. Cuando nosotros miramos esa carta y los escritos de Pablo y algunos otros apóstoles cuando escriben, ellos recurren muchas veces a algo que en el español o en la gramática se llama la elipsis. ¿Qué es la elipsis? Es decir, una frase, dar un concepto en la cual se pueden omitir algunas palabras, pero la idea central se conserva, es la misma. Por ejemplo, si yo digo Claudia viajó a París y yo a Grecia, esa frase es muy usada por nosotros. ¿Dónde está la elipsis? En que yo omití la palabra viajar. Yo hubiera dicho
Claudia viajó a París y yo viajé a Grecia. Omití la palabra viajar, pero ¿se entendió además la idea? Sí. ¿Se entendió? Sí. Otro ejemplo. Humberto pidió pasta para comer y David pescado. ¿Dónde está la elipsis? Humberto pidió pasta para comer y David pidió pescado para comer. ¿Se entendió la palabra? Ahora, ya que le queda más o menos clarito esto, necesito entrar a esta parte. ¿Dónde está la elipsis de este texto? Porque aquí la importancia es acerca del señorío de Cristo. Jesús dijo, ¿recuerda usted el pasaje en Mateo 7? Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Señor, en tu nombre hicimos milagros, prodigios. Señor, en tu nombre. Señor, utiliza la palabra Señor. Esa gente, ¿cómo está llamando a Jesús? Señor. Según este pasaje, ¿quiénes son los que pueden llamar a Jesús Señor? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los que tienen que. Antes, ahora comparen los dos pasajes. En un pasaje tenemos gente diciendo Señor, Señor, hicimos, y el Señor dice, yo a ustedes no los conocí. Y en este pasaje está diciendo, nadie puede llamar al Señor Señor si no tiene Él. ¿Qué hacemos con ese problema? ¿Sí lo notan? El problema que hay. Porque es que aquí cualquiera puede decir Señor. Y aquí dice, oye un momentito, solamente puede llamar al Señor, a Jesús Señor, a no ser que tenga. Y ahí es donde está la crisis. Ahí es donde está la visión. A no ser que de verdad tenga, a no ser que por el Espíritu Santo tenga esa vida, entonces ahí sí. Mientras de verdad una persona no tenga la presencia del Espíritu de Dios, no puede llamar al Señor Jesús. Ahora, quiero decirle que hubo un tiempo, diga conmigo, hubo un tiempo. Ahora con más pongan un poquito como voz de terror, diga como si fuera a asustar a alguien, diga, hubo un tiempo. Hubo un tiempo donde uno decía, Jesús es Señor. Eso era sentenciarse a la muerte. Nosotros, por ejemplo, cuando miramos lo del bautismo, decimos, ay, tan bonitos los bautizos, y Jesús en el Jordán se bautizó, y la gente hace procesiones y se van hasta Israel, y viajan a Jerusalén, y se salen de Jerusalén, y van al río Jordán, porque quieren volverse a bautizar en el río Jordán. ¿Se ha visto gente que hace eso? Iglesias promocionan, viaje a Jerusalén, viaje a Israel, conoceremos tal cosa, tal, y haremos bautismos en el río. Y la gente feliz porque hace otra bautismo otra vez en el río Jordán, donde Jesús va bautizado. Lo que no saben es que cuando alguien en ese tiempo salía a ser bautizado públicamente, estaba diciendo, no me importa, ahora mismo o más adelante, ser sacrificado por quien es mi Señor. Era una declaración de decir, estoy dispuesto a morir ya mismo, ya mismo. Ahora, eso fue en otro tiempo. Hoy hemos hecho algo como muy diferente. Así que había que tener una profunda convicción para uno poder decir, Jesús, Jesús es el Señor. Y me encuentro con algunos pasajes. Usted solamente, ya que está tomando papel y lápiz, apúntelos. Donde nos habla en el Nuevo Testamento de Jesús el Señor. Ya leímos el de Corintios, en el capítulo 12. Puede apuntar Romanos capítulo 10, verso 9. Ese me gusta porque mucha gente que predica enseña a la gente a recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Y si confesares, entonces serás salvo. ¿Cuántos hemos predicado eso? Y
Y entonces tenemos una cantidad de gente que está pasando a las iglesias y van a la frente, o van a los retiros, a campamentos, y dicen, sí, Jesús es Señor, Jesús es Señor. Pero ellos no saben la dimensión de lo que está pasando cuando dicen Jesús es el Señor. Romanos capítulo 10, verso 9. Filipenses 2:11, de lo que vamos a mirar ahora, la pastora también lo tocó. Romanos capítulo 1, verso 3. Tenemos también a Hechos de los Apóstoles. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y envió palabra de Dios a los hijos de Israel, según lo que dice el capítulo 10 del mismo libro, versículo 36, anunciando por Jesucristo, este es el Señor de todos. ¿Qué significa? Jesús, curios. ¿Qué quiere decir? Jesús es el Señor. ¿Sabe que esta expresión aparece, la expresión curios, aparece más de 700 veces en el Nuevo Testamento? ¿Sabía usted que esta palabra, que es traducida del griego como curios, como Señor a nuestro idioma, tiene básicamente 3 significados? La primera de ellas es un significado genérico, donde sí se reconoce la diferencia entre un varón, una mujer, una persona que por respeto se le llama, a ese varón se le llama Señor. Muchas veces cuando yo estoy en mi trabajo me dicen, Señor, ¿usted es colombiano? Sí, señora. O no, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Por qué saben? Dicen, ay, porque es que los colombianos le responden a uno con sí, señor, sí, señora, a la orden. Son muy decentes para hablar. No todos, pero muchos. Y a mí me llaman señor Daniel. Señor Daniel. En inglés la palabra Señor, hay una que es de 3 letras, empieza por S. Sir. Y ese es un título que da, por ejemplo, la reina. Y a mí, aunque yo soy señor Daniel para los de afuera, a mí la reina no me puso señor Daniel. Ese es el título genérico. Sin embargo, hay otro término para la palabra Señor, y tiene que ir de la mano de otra palabra griega que es doulos, que significa esclavo. Eso significa que no puede haber un Señor si no hay un esclavo. No puede haber. Y Pablo asimismo se describe como un doulos, como un esclavo. ¿De quién? De ese Señor. Y entonces ya está hablando no de una relación formal, sino de alguien que se somete voluntariamente a la autoridad, al dominio, a la dirección, a la voluntad de aquel que él considera su Señor, y que él se hace su esclavo. Y que es, podríamos traducir esa palabra doulos con una palabra mucho más fuerte, no solamente esclavo, porque es que esclavo da como cierto estatus hoy en día. La palabra que podríamos usar sería sirviente. Esa sí es más feita. Yo no sé en su país cómo le llaman a las señoras que nos ayudan en los oficios varios en las casas. ¿Cómo le llaman? En mi país esa palabra es fuerte. ¿Ella también? Empleada, es bonita. Mi empleada, mi auxiliar, bonita, bonita. Aquí en Estados Unidos, ¿cómo se le llama? Ella. Decir en Colombia, la sirvienta, eso suena feo, horrible. Eso es desprestigiado. Sin embargo, la connotación de esa palabra doulos no es solamente esclavo. Y hoy en día en nuestros países donde se habla, ya fue abolida la esclavitud, eso es del pasado. Esa es una palabra que choca. Entonces mejor llamarse líder de Jesucristo. Llega con ustedes el siervo del Señor, el líder, el pastor, el conferencista. Eso da renombre, da título. Pero que lo presenten a uno con ustedes, el sirviente del Señor. Eso no gusta. Sin embargo, Pablo, cuando utiliza esta expresión de curious, está diciendo alguien que está realmente dispuesto a desaparecer su autoridad, sus decisiones, su voluntad, sus deseos, todo, para que solamente Él sea el que prevalezca. Y ahí entonces tenemos una gran lucha, porque muchos de nosotros decimos, Jesucristo es el Señor.
y cantamos como cantábamos hoy, Jesucristo es el Señor. Pero cuando vamos en el diario vivir, hacemos lo que nosotros queremos, lo que yo opino, lo que yo pienso, lo que yo creo. Y Dios dice, no, por ahí no es. El Señor dice, es por acá. Y no, es que yo me la sé más, es que yo tengo más autoridad, es que yo tengo una revelación. Si nos pasa o no nos pasa. Entonces estamos utilizando el primer pasaje de Mateo. Muchos decimos, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos, en tu nombre llenamos estadios, en tu nombre grabamos producciones musicales, en tu nombre te serví en la iglesia, en tu nombre. Y el Señor va a decir, mucho Señor por acá, pero nada de doulos. Y la tercera es el uso imperial que se le da a este título. Y para ello entonces tengo que mirar algo que en el Antiguo Testamento, ahora nos vamos para el Antiguo Testamento, por no me voy a detener mucho, usted pueda descubrir. Si usted va al Salmo capítulo 8, verso 1, por ejemplo, ahí le tomé el trabajo de buscar en las palabras de dónde es que yo saco lo del griego. Hay programas que nos ayudan a hacer esto. En el capítulo 8, verso 1, dice, después del título, Salmo de David, oh Jehová, Señor nuestro. Y ahí tenemos entre dos palabras que necesitan ser estudiadas para poder descubrir. Y me encuentro que ahí en Salmos capítulo 8, verso 1, vamos a buscar las palabras en el griego, perdón, en el hebreo, que están escritos allí. Y cuando encuentro la palabra que ha traducido aquí en español, oh Jehová, es la palabra Jehová, Yahweh, la que está allí, la que nosotros muchas veces decimos Señor. Sin embargo, va acompañada de otra palabra que es Adón, y ahí viene la palabra Adonai, y Adonai en el hebreo la palabra Señor. En otras palabras, aquí lo que está diciendo Jehová el Señor, Jehová Adonai, o Yahweh Adonai, como quieran pronunciar. No nos pongamos problema que a Jesús hay que llamarlo en el hebreo, que hay que decirlo Yeshua HaMashiach, porque es que si se le llama Jesús, él no entiende. Al pastor David le decimos Pastor David, o a veces le decimos Pastor David. Perdón, pastor, ¿usted entiende por David y por David? Sí. Claro. A mí allá en América, Daniel, yo entiendo cuando me dicen Daniel. ¿Será que Jesús se pone enojado? No, a mí no me llame con nombre griego, yo no soy en español Jesús, ni tampoco Jesús, a mí llame Yeshua. Porque es que tenemos una gran cantidad de gente, al Señor hay que llamarlo, y lo único que sabemos decir es Yeshua, y por ahí Shalom, y hasta lo pronunciamos mal. Oiga, ustedes los americanos tienen un problema con esas vocales para uno. Para nosotros la letra A es A, punto. Para los americanos, la A, si se acompaña de la consonante, es A, un poco de sonidos raros, difíciles. Me enredo yo traduciendo del español al inglés. Ahora que tal yo hablando hebreo, que no sé si no decir Yeshua, HaMashiach. Ese no es el tema de la predicación, pero lo que quiero que usted entienda es que en el Salmo también, en el Salmo 110, pasa lo mismo. Ahí habla de Jehová, o Jehová, o Yahweh, o Yahvé, como se ha traducido, y Adonai. Esa palabra Adonai es la que significa Señor. Y esa palabra Adonai es la que se va a traducir en el griego. Ahora, y otra cosa que necesitamos entender, en la época primaria de los discípulos, recuerde que Jesús es de ascendencia ¿de qué pueblo? ¿Su sangre era qué? Judía. Pero los judíos de ese tiempo habían sido esclavos hace muchos años. Primero por medos, por persas, luego por griegos, muchos años. La lengua, la cultura hebrea ya se había mezclado. Por lo tanto, aunque ellos estaban hablando hebreo, sabían hebreo, también ellos y sus hijos aprendieron a hablar las palabras de ellos, el arameo, por ejemplo, y aprendieron griego. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos adultos que manejamos el español y conocemos que nuestros hijos o nuestros nietecitos crecieron aquí y aquí se aprende a hablar qué idioma? Inglés. ¿Y cuántos padres tienen problema de comunicarse con sus hijos porque es que el hijo lo único que quiere hablar es inglés? Y aquí decimos, no, aquí en las casas se habla español. Y el niño entonces no sabe, hace una diferencia y hace mezclas de palabras. Y entonces está diciendo, papi, I want to the house porque tal cosa. Y metemos el Spanglish. ¿Sí conoce el Spanglish?
Hay gente que habla español. Bueno, eso mismo le pasó a la gente de ese tiempo. Eran judíos, conocían el hebreo, pero una que otra vez hablaba una palabra en griego o en arameo. Y Jesús está predicando y entonces va a resucitar como nos predicó el pastor hace 8 días y habló de la Talita Kumi. ¿Fue el pastor o el pastor Orlando que predicó de Talita Kumi? Pastor Orlando. Habló de arameo, Talita Kumi, que quiere decir, niña, aquí te digo, levántate. Se les chispoteó un Spanglish. No, no son Spanglish. Eso es Spanglish, griego, algo de una cosa rara. Con arameo. ¿Por qué le explico esto? Ay, porque es que a veces usted conoce grupos religiosos que son tan cerrados, que no se meten en la parte cultural de lo que está pasando. Por eso le animo a que usted estudie la época de los padres de la iglesia primaria. Algunos le llaman la iglesia primitiva. De primitiva no tienen nada, pero lo que ellos están viviendo es muy similar a lo que nosotros hoy estamos viviendo. Cuando entonces nosotros nos vamos a este pasaje que la pastora nos leyó previamente, de Filipenses capítulo 2, y que cantamos en nuestro último himno que cantamos, bueno, el antepenúltimo, Jesucristo es el Señor, toda rodilla se doble, todo con lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Finalizo esa parte del estudio con esto. Cuando miramos Filipenses capítulo 2 y miramos el verso 11, encontramos la palabra que toda lengua confiese que Jesucristo, y allí hay dos palabras. La palabra Jesús, que en el griego es la palabra Jesús, que habla de Jesús, y se combina con la otra palabra Christus. Jesús Cristo. Jesús, el Cristo. Cristo es la palabra griega para la palabra Mesías, que es en el hebreo. Jesús es el Mesías, pero dice que Jesucristo es el Señor. ¿El qué? Curious. Entonces ahí están combinados 3 nombres, y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque lo que Pablo nos va a enseñar aquí es que ante el nombre de Jesucristo toda rodilla se dobla. Diga conmigo, toda rodilla. Toda rodilla. Lo que nos está diciendo aquí el apóstol es que ese nombre es sobre todo nombre. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Que ese nombre, el nombre, yo le digo hablar, ese nombre supera todos los demás nombres que existen sobre la tierra. Ese nombre supera todo título o posición que ser humano alguno pueda tener en esta tierra. Esa posición, ese nombre, ese puesto solamente le pertenece a un ser que es nuestro Señor. Quiero decirle con toda autoridad que no hay rey, no hay emperador que pueda prevalecer por encima de ese nombre. ¿Cuántos dicen amén? He venido a decirle que no hay príncipe, no hay duque, no hay primer ministro, no hay jefe de gobierno que pueda estar encima de ese nombre. He venido a predicar con autoridad para decir que no hay lord, no hay sahib, ni tampoco xiansheng, como producen los chinos, que pueda ser Señor por encima de nuestro Señor. No hay ser alguno, ni papa, ni Dalai Lama, ni Brahman, ni ningún imán que pueda estar por encima de nuestro Jesús Cristo. ¿Cuánto dicen amén? De Jesús es el Lord. Jesús es el Señor. No hay maestro, no hay patriarca, no hay profeta, no hay rabino, no hay apóstol, no hay papa que pueda estar por encima de aquel que nosotros adoramos cada vez que nuestro corazón palpita. ¿Cuánto dicen amén? Adonai, Él es el soberano, absolutamente soberano. No hay otro, no hay nadie más. Y la única razón para nosotros arrodillarnos es la reverencia. Y no es rodillas en el suelo solamente, es alma quebrantada totalmente para ese absoluto señorío de ese soberano Dios. Y cuando hablamos de confesar, no estamos diciendo, diga las palabras mágicas, venga acá al frente, diga Jesús es el Señor y ya fue salvo. No, está diciendo que lo que usted está declarando con sus palabras, ahora acompáñelo durante su diario vivir, porque usted va a mostrar el fruto que verdaderamente usted es un hijo de Dios. Porque muchos dirán en aquel nombre, me dice el Señor, pero sus obras hablan que están lejos de mí, no los conozco. Me hubiera dado una buena oportunidad para haber dicho amén.
Los cristianos en ese tiempo se sometían al señorío del imperio. ¿Cómo lo hacían? Ellos pagaban sus impuestos, tal vez a regañadientas, pero lo pagaban. Aquí nosotros también pagamos los impuestos con agrado. No. Ay, Dios. Y menos en nuestros países. Yo conozco muchos latinos que cuando llegan aquí y hay que pagar, dicen, ay, aquí sí aquí sí vale la pena pagar impuestos porque se ve. En cambio en mi país, ¿qué pasa? ¿Se lo qué? Me lo roban. Los judíos en ese tiempo honraban al rey. Los cristianos en ese tiempo mejor se comportaban de manera digna, ejemplar ante la comunidad. Pero ellos, aunque hacían todo esto, en su plena conciencia, en su pleno señorío, rendían su voluntad a obedecer, a exaltar, a bendecir a quien ellos han querido declarar como su Señor. Reconocían que César es Lord, es Señor, pero no, es el Kyrios, nombre sobre todo nombre. Ahora, el reinado de Jesús no es simplemente una esperanza de los cristianos de que un día se va a realizar. Es una esperanza y es un reinado que ya existe. Hay un reino que ya fue establecido. Así fue como lo dijo también Calvino en Francia. Él dijo, es la obligación de la iglesia hacer visible el reino de Cristo, que aunque es invisible, es auténticamente real. Dígale a la persona que está a su lado, tú fuiste comisionado. Dígale con autoridad, tú fuiste comisionado para hacer visible el reino de Cristo. Ese papel a quién le corresponde, a la iglesia, a nosotros. ¿Y por qué me meto ahora con la palabra iglesia? Porque cuando yo miro la palabra que hemos traducido del griego al español como iglesia, que es la palabra eclesía, y entre otras cosas es una palabra que solamente aparece una vez en el Nuevo Testamento, la palabra eclesía. Usted sabe muy bien que ese nombre o la traducción de eclesía significa los llamados aparte, los escogidos, los llamados a salir, los llamados a impactar, no a quedarse en cuatro paredes, sino los que han sido llamados a transformar, a predicar, a anunciar el mensaje de Cristo cuando decimos amén. Me pongo a estudiar esta palabra eclesía y me doy cuenta que esta palabra viene de una raíz de la palabra ek. De esa palabra los alemanes han sacado la palabra Kirche, que es traducido para iglesia, y del alemán se traduce al inglés. Y de ese sonido, de los sonidos que yo hablo, que los americanos y los alemanes tienen sonidos raros aquí, que la lengua se pone arriba, que la lengua se pone abajo, que se pone aquí de los labios, y todo ese poco, ellos tienen la palabra, la CH, y de ahí viene la palabra church, iglesia. Del alemán, yo no me metí porque yo no soy experto en idiomas, pero investigué. A mí me dicen, usted va a predicar, eso a mí, como el doctor Chapatín, me da cocha, porque yo sé la responsabilidad que tengo cuando estoy aquí. Y entonces esa palabra ek viene de otra raíz en el griego, que es la palabra kuriote. Y de la palabra kuriote, recuerda la palabra curios, son palabras que nacen de la misma raíz. Esta palabra kuriote significa aquellos que pertenecen al Kyrios, aquellos que pertenecen al Señor, aquellos que son poseídos, dominados, absolutamente rendidos a la soberanía de su Señor, el agente del Señor. Así que cuando usted sale no de estas cuatro paredes, a que llamamos iglesia también,
Usted cuando está saliendo en su trabajo, donde quiera que usted va, usted es una persona que está diciendo públicamente que usted es dominado total y absolutamente por la gente, por el Señor. Solamente un amén por ahí. Porque es que muchos de nosotros a veces aquí somos lindos curioques, aquí, y nos saludamos hermano, hermana, curioque, curioque. Pero ya afuera, qué curiosidad que no nos parecemos. Terminamos nuestro mensaje en este pasaje donde comenzamos la enseñanza. Jesús se va a ir, lo lleva afuera de la ciudad, asciende. El narrador dice que algunos ángeles vinieron a donde estaban los varones galileos y los dijo: oiga, gente de Galilea, ¿ustedes qué hacen mirando al cielo? Él les dijo que un día iba a regresar. Y entonces el Señor, después de haberlos bendecido, dice Lucas, cuando se fue, los apóstoles en medio de esa despedida no se fueron tristes, como había ocurrido años o meses atrás, cuando Él le dijo: muchachos, bueno, eso es parafraseada, esa versión de Daniel Zambrano, muchachos, les conviene a ustedes que yo me vaya. Y Pablo dice, Pablo, ¿dónde estaba? Pedro dice: ¿cómo así que te vas a ir? No, no te vas a ir, Jesús, ¿cómo te vas a ir? Y los apóstoles dicen: no, pero ¿cómo se van a ir? El Señor se nos va, pero ¿cómo así que? Y se ponen tristes. Ahora no. Ahora ellos están viendo la partida del Señor. Y eso tiene que haber sido algo muy doloroso. ¿Por qué? Porque mire, los discípulos ven a Jesús ser arrestado. ¿Cómo se puso el corazón de los apóstoles? ¿Cómo creen que se puso? Triste. Ven a su Señor ser sacrificado, torturado, golpeado. ¿Cómo está el corazón de los discípulos? Triste. Y encima llega la buena nueva: a Jesús, a su Señor, a su Salvador, a su amigo, lo mataron. ¿Cómo estaría el corazón de los apóstoles? Triste. Por 3 días ellos se encerraron por allá. ¿Cómo estaban ellos? Tristes. Pero de pronto las mujeres llegan con una noticia: muchachos, resucitó. ¿Cómo lo pusieron ellos? ¿Felices? Algunos no creían, ¿verdad? ¿En serio? ¿Cómo es eso? No, yo hasta que no me lo toque, yo hasta que yo no lo vea. Eso empiezan ellos ahí, y el Señor empieza a aparecérseles a ellos y a otros 500 y otra gente. ¿Cómo están los discípulos? ¿Cómo está la iglesia? ¿Felices? Y ahora el Señor les dice: acompáñenme, vamos para Betania. Y el Señor empieza a ascender. ¿Cómo se iba a poner el corazón de ellos otra vez? Triste. Eso es como, usted imagina la muerte y la resurrección de Lázaro. Sus hermanas estaban tristes, pero cuando resucitó, pero hubo un día donde Lázaro tuvo que morir. O sea que el corazón de ellas otra vez se tuvo que haber puesto. Pero Jesús ahora está orando por ellos y dice que ellos estaban en gran gozo. ¿Cómo están ellos? Ellos en ese momento están en un tiempo de doxología, están en un tiempo de alegría, están en un tiempo de exaltación, están en un momento de honra, están en un momento de regocijo, están en un momento de exclamar con euforia y con alegría, que no estaban en un templo, no estaban encerrados en una iglesia ni en una sinagoga, estaban fuera de la ciudad, pero estaban confiando que Él se iba, pero que un día iba. Eso fue lo que hizo que hubiera cambiado los sentimientos de ellos con respecto a las otras veces cuando Jesús les dijo: yo voy a dar mi vida, yo voy a morir, yo me voy a ir, yo voy a salir. Eso fue lo que cambió en ellos. La partida, mis hermanos, es una dulce tristeza. Las partidas no son fáciles. Usted conoce cuando alguien tiene que partir. ¿Cuántos hemos vivido eso? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando mis padres se separaron. Yo tenía alrededor de unos 14 años. Ya mis padres estaban separados, pero llegó un momento donde mi mamá dijo: no aguanto más, esto hay que legalizarlo. Citaron a mi papá a una notaría, y ahí en medio de la notaría mi papá llegó puntual. En otro lugar yo llegué con mis hermanos y con mi mamá, y ver a mi papá llegar al juzgado, a llegar a esa notaría, buscar los papeles, firmar, darme un beso, darme un abrazo y partir. Eso es doloroso.
Cuando vi mi madre venir para los Estados Unidos, cuando era un muchacho, sabía que ella iba para los Estados Unidos, iba a producir dólares, pero yo me quedé sin mamá. Y a los pocos meses mi hermana también. Eso no es fácil. Después tuvimos con mi esposa que tomar la decisión de salir de nuestra familia, de nuestra parentela, para ir a fundar una iglesia a una ciudad que no conocíamos. Y el corazón se siente chiquito. Y uno tiene lucha. ¿Será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que eso va a ser? ¿Cómo será eso allá adelante? ¿Cómo será el servir al Señor? ¿Cómo se nos abrirán las puertas? ¿Qué pasará con nosotros? Y con una bebé de 2 años, esas son cosas que uno tiene sentimientos encontrados. Por un momento alegría, porque uno va a servir al Señor, pero por el otro lado hay tristeza. Pero ante estas cosas, uno sabe que de todas formas hay vida, que mamá está viva en Estados Unidos, que mi papá estaba vivo en otra ciudad, que todos había vida. Pero qué doloroso es cuando uno sabe que ya se toma la decisión de decir, se fue de esta tierra, ya no hay posibilidad de volverle a ver, por lo menos en esta tierra, y menos si uno no tiene la seguridad que esa persona se arrepintió de corazón. Ya no lo vamos a ver más. Eternamente no lo volveremos a ver. ¿Qué fue lo que provocó ese cambio? Que ahora los discípulos están alegres y con gozo. Ellos entendieron 2 cosas. Número 1, que Jesús, entendieron la razón por la cual Jesús se iba. Ahora ellos entendieron lo que les había dicho. A ustedes les conviene que yo me vaya. Lo entendieron. Pero número 2, entendieron cuál era el propósito y cuál era el lugar a lo cual Él estaba yendo. Y Él iba a ascender para ser coronado como el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Alfa y el Omega. Él iba a tomar su posesión, su posición, la supremacía. Iba a volver a establecer un rey. Y si hay rey, hay reino. Si no hay rey, no hay reino. Y aunque muchos hablan de que el reino de Dios es para el futuro, realmente si Él ya tomó su posición de rey, ¿será que hay reino hoy en día o no? Ahora, quiero decirle que nuestro rey ya tiene su posición. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirle que Él ya tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Quiero decirle, y he venido de propósito a este mensaje, es recordarle que nuestro Señor es la autoridad máxima y suprema de la tierra y del universo entero. Y aunque hoy la ciencia está diciendo que hay visitaciones extraterrestres, si existiesen sobre ellos, también nuestro Señor es Señor de toda la creación. Cuando dicen amén. No existe nada en este mundo, no existe reino, no existe ningún símbolo de poder ni de autoridad que esté por encima de su mandato y de su poder. Ahora termino con lo que pasa en Apocalipsis, con la visión del futuro. Juan está viendo un león, y en medio de la visión del león dice que miró y oyó la voz de ángeles alrededor del trono y los seres vivientes, y también de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Les oyó decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria, sea el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y la iglesia en este lugar también dice: y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Si nota usted que los ángeles cantan y exaltan al Señor? ¿Si nota usted que los mártires también exaltan al Señor? Si nota usted que la iglesia no cesa de cantar y de reconocer y alabar a aquel que es su Señor, siempre es el mismo credo,
Jesús Kyrios, no hay otro. Y si usted mira a Jesús en todo el libro de Apocalipsis, del capítulo 1 al capítulo 3, vamos a ver las relaciones de Cristo y la iglesia. Y en el capítulo 1, del verso 1 al verso 8, vamos a encontrar que Cristo es el vencedor de la muerte. En el verso 9 del capítulo 1 al verso 20, vamos a encontrar que Cristo es el juez que todo lo puede y que todo lo ve. También vemos en el capítulo 2 al capítulo 3, Jesús es el Señor y el mensajero de las iglesias. No tengo mucho tiempo, pero en el capítulo 4 al capítulo 18, donde está el proceso de Cristo y la tribulación, donde se habla que Juan va a ver las cosas que han de ser después de estas, del capítulo 4 al 5, Jesús es el líder y el centro de control de toda la tierra. En el capítulo 6, Él es el Señor de los juicios de los 6 sellos. En el capítulo 7, Él es el Señor de la salvación. En el capítulo 8 al 10, Él es el Señor de los juicios de las 6 trompetas. En el capítulo 11 al 14, Él es el Señor de las profecías justapuestas. Eso significa que van una junto a la otra. En el capítulo 15 al versículo 16, Él es el Señor de la séptima trompeta. Y del 17 al 18, Él es el Señor de la destrucción de Babilonia. Él, soberano sobre todo. ¿Cuánto decimos amén? Y lo mejor es que ningún cristiano que se dice ser cristiano debe hacer ningún tipo de concesión ante el reinado de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús viene. Ese amén estuvo muy tímido. ¿Sabe usted que en el Nuevo Testamento se habla solamente 9 veces del nuevo nacimiento? Que en el Nuevo Testamento solamente se habla 20 veces del bautismo, que solamente se habla 70 veces del arrepentimiento, pero que encontramos 380 versículos que hablan clara y específicamente de la segunda venida de Cristo. Estamos hablando de 1 de cada 25 versículos que hablan de la venida del Señor. Amén. Un historiador de la iglesia primitiva dijo que los cristianos en ese tiempo no pensaban en la muerte, sino en la segunda venida del Señor. Que los cristianos de ese tiempo no estaban pensando en un lugar llamado tumba, sino en un lugar en el cielo llamado gloria. No estaban pensando en el enterrador, sino estaban pensando en el transformador de sus cuerpos. Para ti, ¿quién es Jesús? Para mí, Él es el Salvador. Él es el Redentor. Él es el pan de vida. Él es el Señor. ¿Qué tal si usted se pone de pie, iglesia, y levanta sus manos al Señor? Jesús, para mí, es el Creador. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Jesús en las Escrituras es el Hijo unigénito. Él es el Hijo amado. Oh, Jesús es el Santo de Israel. Él es el admirable, Él es el consejero, el príncipe de paz, Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es el Padre eterno. Jesús es el Rey de Reyes. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es el omnipotente. Él es el Alfa y la Omega. Él es el gran maestro. Él es el Rey de los judíos. Él es el sumo sacerdote. Él es el profeta. Él es el maestro. Él es Emmanuel. Él es el abogado de nuestras almas. Él es el juez. Él es el principal piedra del ángulo. Él es el Cordero de Dios. Él es el buen pastor. Él es el pastor y el obispo de nuestras almas. Jesús es el manantial de agua de vida. Jesús es la roca, es la vida verdadera. Jesús es la puerta. Jesús es el renuevo. Jesús es el novio. Jesús es la luz de la aurora. Jesús es Silo. Señor, Él es el león de la tribu de Judá. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús es el Hijo, es el gran yo soy, es el Hijo del hombre, es el gran carpintero. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el Rey de Israel. Él es el Cristo. Él es el postrer Adán. Él es la imagen de Dios. Él es el anciano de días. Él es la fuente de sabiduría. Él es el apóstol de nuestra profesión. Él es la puerta de las ovejas. Él es el primogénito de toda la creación. Él es el Almighty. Él es el todopoderoso. Él es el justo y Él es el Señor de gloria. Y sabe, Él vuelve y vuelve pronto. Cuando dice amén, denle un aplauso de alabanza al Señor. Oh, mi hermano, he venido a decirle en esta mañana que hemos venido a proclamar y a reconocer, a entonar la razón de nuestro diario vivir, no cada domingo que venimos a este lugar, sino cada día de nuestra vida. Sí, Señor. Pero déjenme finalizar diciéndole esto, y a los que están también allí viendo el video,
¿Por qué Policarpo tuvo, digamos, las faldas? Él no tenía pantalones. ¿Cómo fue ese anciano débil de 86 años tan fuerte para no decir César o Kaiser? Curious. César es Lord, no. Porque él tuvo la valentía de no negar a su Cristo. ¿Y por qué muchos de nosotros? No tienen que a nosotros amenazarnos con fieras. A nosotros en el siglo XXI no nos están amenazando con grandes candelas y hogueras. No nos están amenazando con cuchillos, todavía. Pero estamos llegando a unos tiempos donde los ateos somos nosotros. Los que estamos en contra del sistema somos vistos como raros. Y cada día esto se va a seguir apretando, mi hermano y mi hermana. Amada iglesia, cada vez esto va a llegar. No necesitamos ser sentenciados a fuegos impetuosos, ni a cárceles ni prisiones. No, mi hermano. Cada día el enemigo va a estar haciendo su trabajo más astutamente y lo va a seguir haciendo bien. Y lo tremendo es que el trabajo del diablo lo va a hacer tan bien que va a hacer que muchos de los escogidos sean persuadidos, engañados y van a negar a su Señor. En el último informe de la ONU, esto salió, mire, yo lo investigué agosto 2. Esto salió 15 de julio, esto es reciente, donde la ONU habla de la libertad religiosa y dice que la libertad religiosa termina donde comienzan los derechos LGBT plus y lo que sigue. Usted está escuchando esa declaración. Le están diciendo, su Cristo, el que usted y yo predicamos, tiene autoridad, pero hasta que lleguen a tocar los derechos de la comunidad. ¿Eso qué significa? Que usted va a predicarle a cualquier tipo de persona, pero cuando se encuentre con uno de la comunidad, lo suyo pierde peso y lo de ellos prevalece. ¿Cómo negamos a Cristo? Negamos ser evangélicos o cristianos cuando nos toca nuestro punto de opinión ante puntos tan cruciales como, hablando de cuestiones éticas, la comunidad LGBTI, la eutanasia, el aborto. Cuando hablamos de temas de ciencia y de fe, de la evolución y de la creación, y ahora por esto de los extraterrestres que nos están invadiendo. Cuando nos tocan los temas de la libertad religiosa, de la justicia y el derecho. Cuando ponemos la cultura de los hombres de diferentes circunstancias, regiones, razas, zonas geográficas, por encima de la cultura del reino de Cristo, estamos negando nuestra fe. Cuando decimos, no, eso es allá en el país de allá, pero aquí las cosas son así, y eso está por debajo de Cristo, estamos negando nuestra fe. Estamos negando. Cuando nosotros, ante el prójimo, estamos negando nuestra ayuda, nuestro socorro, el poderlos vestir, el poderlos cuidar, el poderlos ayudar, el darle comida al hambriento. Cuando vemos a un homeless, cuando vemos a un habitante de calle y cerramos y cambiamos nuestra mirada, estamos negando a nuestro Cristo. Estamos negando a Cristo en la fe. Cuando apostatamos de nuestra fe y nos alejamos de lo que Él dijo o lo que Él nos enseñó. Cuando nosotros debatimos entre ciertos roles dentro de la iglesia. Cuando nosotros estamos celebrando junto con el sacrificio de Cristo órdenes, sacrificios, fiestas y cosas paralelas al nombre de Cristo.
Y cuando decimos que la obra de Cristo no está completa, sino que hay que celebrar días de fiesta, la fiesta tal, hay que hacer tal cosa para poder al negar esto, al hacer esto, estamos negando la eficiencia del absoluto sacrificio, obra, vida y redención de Cristo como nuestro Señor. Negamos a Cristo cuando es más importante lo que dijo el reformador tal, lo que dijo el patriarca tal, lo que dijo el apóstol tal, que por encima de lo que enseñó Jesús. Negamos a Cristo cuando nosotros no aceptamos resistir lo que el enemigo está queriendo conducir a la iglesia. Amada iglesia, se necesitan policarpos para los próximos días. ¿Cuántos están aquí y cuántos están allá? Levante sus manos al cielo. Cierre sus ojitos. Y demos gracias a Jesús. Padre, venimos delante de ti, donde queremos adorar y bendecir tu nombre, donde hoy con conciencia queremos recordar cuál es tu soberanía, cuál es tu título, cuál es tu posición, cuál es tu autoridad, cuál es tu reino, Señor. Y aquí estamos, Señor, hoy rindiendo nuestra vida, porque queremos cada día aceptar tu sacrificio, tu obra, tu redención. Señor, ayúdanos porque los próximos días serán también decisivos, porque así como tú un día partiste de esta tierra, un día regresarás. Y regresarás por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin mácula, una iglesia firme, una iglesia que profesa, una iglesia que avanza, una iglesia que conquista, una iglesia que prosigue, una iglesia que no dobla sus rodillas delante de otros dioses, no delante de otros señores, una iglesia que persevera en la fe, por encima de las circunstancias, por encima de las tribulaciones, por encima de las dificultades, por encima de los dolores, por encima del quebranto, por encima de las cárceles, por encima de las prisiones, por encima de las enfermedades, por encima de la muerte, por encima del dolor, por encima del luto, por encima de las grandes victorias, por encima de las alegrías, por encima de todas las circunstancias de bienestar, de prosperidad y abundancia. Señor, tus hijos queremos doblegarnos delante de aquel que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que es el nombre sobre todo nombre. Tu nombre, Curios, tu nombre, Señor. Hoy venimos así para decirte, Señor, que solo tú eres digno de honor y de gloria. Señor, solo tú conoces las cargas de mis hermanos, de mis hermanas, de aquellos que están viendo este video, las dificultades con las cuales ellos batallan, en las cuales ellos muchas veces con su lengua niegan la fe, con sus obras niegan la fe, con sus acciones niegan la fe. Todo lo hemos hecho de una u otra manera, pero hoy queremos rendirnos delante de aquel que es el Señor de nuestras vidas y el Salvador de todas nuestras almas. Nosotros te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, y a ti, Señor, rendimos nuestra vida para adorarte y bendecirte con todo el corazón. Te amamos y te bendecimos, porque a tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Antes de finalizar con un aplauso de alabanza, quiero decirle que el nombre sobre todo nombre no es el nombre Jesús, porque cualquiera se puede llamar Jesús. Yo conozco un amigo que llama Jesús, pero es más inconverso, mujeriego y sinvergüenza. El nombre que es sobre todo nombre es el Curios, el Señor. Ese título, ese es el nombre sobre todo nombre, su posición. A Él le damos una ofrenda de aplausos en esta mañana. Que Dios les bendiga con todo el corazón. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sean los curiosos, sean la iglesia del Señor donde quiera que vayamos. Dios les bendiga.